Saludos, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, programa Debate Tertulia. Hoy abordaremos tan solo un tema. Vamos a hablar, se cumplen 2 años de la invasión rusa de Ucrania, lo que se conoce popularmente como la Guerra de Ucrania. Todo ocurrió hace 2 años, por estos días, cuando el ejército ruso traspasó las fronteras de su país vecino, del país de Ucrania, y lo que parecía un plan preconcebido para que todo se acabara, bueno, pues en el plazo de horas o de días, se prolongó o se lleva prolongando por más de 2 años. Se cumple durante estos días, como digo, bueno, pues esa fecha fatídica de los 2 años. Entre medias, bueno, pues la resistencia del ejército ucraniano, que contra todo pronóstico, bueno, pues logró plantar cara al gigante ruso, un frente bastante estabilizado, un frente estático, lejos de aquellos mega avances que se vieron en la Segunda Guerra Mundial. Se parecía más o se parece más al de la Primera Guerra Mundial, y entre medias las víctimas, militares por un lado y civiles por otra, bueno, pues por ambos bandos. Después de 2 años vamos a conocer cuál es el estado, cuál es la situación. Vamos a hablar de este tema de manera monográfica y lo vamos a hacer con 4 invitados que les paso a presentar a continuación. Voy a comenzar por este lado de la mesa. Francisco García Campa, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y José María Rodríguez, hola. Gracias por estar con nosotros. Ambos son profesores de historia y conductores del programa Juegos de Poder, aquí en esta misma casa. Un programa seguido, bueno, pues masivamente por aquellas personas interesadas en este tema. Por el otro lado, bueno, pues tenemos con nosotros a Francisco Benavente, que es capitán de navío de la Armada Española retirado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Salustiano García, que es coronel retirado del Ejército de Tierra Español. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar con un turno inicial para cada uno de los invitados. Sí que les ruego a los 4 brevedad en las intervenciones para poder hacerlo, bueno, pues de una manera ágil. Voy a comenzar por Francisco. Francisco, la pregunta es la misma para los 4. 2 años después de la invasión, ¿ahora qué? Pues ahora nos encontramos ante una situación de una guerra de desgaste, una guerra que se alargará en el tiempo. Básicamente muchos teóricos, ¿no?, hablaban siempre de que esta guerra al principio iba a ser rápida, pero pasado un tiempo en el que Rusia no se pudo, digamos, no pudo realizar su famosa operación especial, ¿no?, lo que podemos llamar un golpe de mano, un golpe de fuerza tomando la capital, pasa a ser una guerra de desgaste, en la que los avances territoriales cada vez se complican más debido a la igualdad de los bandos. Es decir, mucha gente puede pensar que Rusia tiene un mayor ejército, pero claro, una vez que lo situamos en el campo de batalla, de más de 1000 kilómetros de frente, la igualdad es casi 1 a 1, salvo que Rusia lleve reservas, que lo hace, por ejemplo, en el caso de Avdiivka, para romper esa igualdad. Eso le implica también perder en otra zona. Es decir, los 2 ejércitos están bastante igualados. Lo único es cierto que Ucrania está ya al tope, ¿no?, del desgaste humano, por un lado. Ahí se habla, y hablaremos de la movilización necesaria de la ciudadanía, que no hizo todavía, y también de algo más importante, que es el desgaste en cuanto a munición, armamento y vehículos, ¿no? Vamos con José María. 2 años después, ¿ahora qué? Sí, yo coincido en lo básico con mi compañero Francisco. Después de unos primeros días y semanas en los cuales Rusia tenía la intención de acabar con eso que ellos llamaron la operación especial, para el eufemismo que utilizaban para no emplear la palabra guerra, los planes de Moscú se vinieron abajo. Ucrania se salvó, podemos decirlo así, porque la victoria de Rusia, si llegaran a entrar en Kiev, significaría la desaparición del Estado ucraniano con su plena soberanía, tal como lo conocemos. Y entonces, bueno, bien, esto aquello ya se convirtió en una guerra con todas sus características, que pasó por varias fases, ofensivas, contraofensivas, que no alcanzaron los resultados pretendidos. Si la ofensiva rusa no los alcanzó, pues la ucraniana también quedó lejos de alcanzar todo lo que quería. Si bien, bueno, alcanzó objetivos parciales no pequeños, por ejemplo, abrir un corredor marítimo para exportar sus productos en el Mar Negro, romper el bloqueo que había impuesto la Armada rusa, y casi ni más ni menos que negarles a los rusos el dominio del mar. La flota rusa prácticamente no puede salir de sus bases, de sus puertos, porque corre el riesgo de ser hundida, ¿no? Ese es un triunfo ucraniano que muchas veces se pasa por alto, aunque claro, esta guerra tiene un carácter más terrestre, pero bueno, el ámbito naval no debe ser menospreciado, ¿verdad? Correcto. Vamos con Francisco.
2 años después, ¿ahora qué? 2 años después de empezar la operación militar especial, 10 años después de empezar la guerra ucraniano-rusa, puesto que esto empezó con el Maidán, no podemos descontextualizarlo. En realidad no es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino estamos en el tablero imperial, en el tablero de la dialéctica de imperios. Es una teoría anglo-imperial de ocupación de las fuentes y recursos de lo que es el este europeo, lo que es el viejo centro de la política según Mackinder, y la batalla por el Inner Ring, que es el círculo interior, que es donde estamos, ¿no? Entonces, todo el mundo pensó al principio, esa era la propaganda occidental, que Rusia haría un ejercicio al estilo staliniano, pero se olvidaban de que el ejército de Stalin tenía 2 millones de combatientes y una cantidad de medios de combate acorazados que no se dan hoy en día en ninguna nación del mundo, porque ya hace tiempo que el mundo declaró que la guerra era un mal negocio, que consumía los recursos existentes y no generaba nuevos recursos. Por lo tanto, esta operación militar especial, nadie se fijó en que Putin dijo desde el principio que era lo que quería. Él quería llegar al Dnieper, por lo tanto ha llegado al Dnieper. Ahora se tiene que defender porque para Occidente, para los que mandan en Occidente, esto es inadmisible y estamos en un compás de espera a ver quién se rinde primero, si Zelensky, que está disolviendo la ayuda occidental en un chorro de dinero y de armas que nunca se sabe a dónde van, no están en el frente de combate. No, el ejército americano no tiene personal para poder ver sobre el terreno dónde va esa ayuda militar, y si esa ayuda militar no llega al frente, Rusia con mínimo esfuerzo por lo menos va a resistir en sus objetivos iniciales, si los tomamos como si creemos en lo que dijo Putin al empezar, que él quería llegar al Dnieper, y llegó. Sebastián, para cerrar el turno inicial de exposición. Bueno, con las exposiciones de mis 3 compañeros no voy a tocar partes que ellos ya han citado y con los que estoy de acuerdo. Decir, hay 2 niveles de la situación actual después de 2 años. Una es la parte operacional, y otra la parte geopolítica que ha tocado Paco Benavente hace un momento. En la parte de operaciones, geopolíticamente se define como un conflicto congelado o estancado, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace un año, a pesar de que había algunos que analizaban que la operación sería rápida. Ese estancamiento o congelación del frente de operaciones, estamos hablando de un frente de casi 1.300 kilómetros, lo cual no es moco de pavo, y la potencia de combate de ambos contendientes no es capaz de hacer un aprovechamiento de los éxitos parciales que se puedan tener en determinados sectores del frente para hacer maniobras penetrantes de rupturas serias con reiteración de esfuerzos. Entonces, como eso, estoy hablando de plano operacional, como eso es difícil que se dé por diferentes componentes, en el caso de Ucrania, con un déficit ahora mismo, que es lo que le está dando iniciativa ahora a la parte rusa, de suministro de munición y de armas, claramente, y ese déficit y de efectivos humanos, como citó antes Paco Campa, en la parte rusa, a pesar de tener esa gran ventaja, estamos hablando de 140 millones de población rusa sobre 44, ¿no? Por ahí, teóricos que tiene Ucrania, aparte de la población que está fuera, esa desproporción no es lo mismo en el plano de tecnología, ¿no? Que ahí Ucrania sí que ha tenido una iniciativa desde el principio que mucha gente no contaba con ella, pero que sí resultó ser muy eficiente en el plano de las operaciones. En el plano geopolítico de esta situación en Europa, no nos olvidemos que estamos en Europa, ¿no? Estamos en el continente europeo. En el plano geopolítico yo creo que hay que analizar las debilidades que tiene el llamado Occidente en entender qué capacidad tienen que tener los países para tener en cuenta la preparación para el conflicto armado. Hemos caído desde la Guerra Fría hasta hoy en una situación que no se puede ni siquiera emplear la palabra guerra. O sea, en las intervenciones internacionales estamos todo el día hablando de operaciones de mantenimiento de paz, operaciones de estabilización, operaciones de no... no se habla realmente de conflicto. Y el conflicto es algo que está ahí, está en Europa y habrá que hacerle frente. De momento, ahora mismo, la iniciativa es rusa, en estos momentos, en el terreno, y Ucrania, a pesar de que tiene, como ha citado José María, la acción naval, que es algo totalmente sorprendente, que un país que no tiene flota le está impidiendo el acceso al Mar Negro a la flota rusa,
Es curioso esto, la ofensiva que hubo hace un año, en la primavera del año pasado, era conocida por los rusos, claramente, en la zona que se actuó para cortar el corredor terrestre que se pretendía no alimentar y tener acceso sobre Crimea, que es fundamental eso para... Entonces, estamos en una situación ahora mismo con iniciativa rusa en el plano de operaciones, claramente. Planteo la pregunta para los cuatro. Vamos a ver, para aquellos que no siguen la guerra día a día, como la pueden seguir nuestros cuatro invitados, la idea que subyace, o la idea bueno, pues que vemos en distintos medios de comunicación, con enviados especiales sobre el terreno y todo esto, es que Ucrania está agotada y que en una guerra de desgaste, que es como un combate de boxeo donde el boxeador ruso ya ha desgastado a su oponente y ahora solo le queda ir arrinconándolo contra las cuerdas y ganar por aplastamiento, no por grandes maniobras militares ni por grandes batallas, sino simplemente por número, porque Ucrania está agotada en lo civil, en lo humano y en lo material, porque al parecer no le llegan ya las armas. ¿Esto es así o esto es una idea que subyace pero es errónea? Yo creo que subyace, pero no es tanto así. El trabajo que ha hecho la Federación Rusa, el trabajo que ha hecho la Federación Rusa prácticamente desde el último año y medio en el trabajo de fortificaciones ha sido fundamental. Es lo que se llama en términos tácticos defensiva en profundidad. Sí. Esas fortificaciones están bien pensadas, están dentro de un planeamiento táctico muy claro y a la vez están batidas por los fuegos propios, con lo cual es muy difícil progresar en esa zona. Ucrania ha sido menos sólida en este planteamiento táctico y tiene más vulnerabilidades en ese aspecto. Por eso, concretamente en Avdiivka, ahora, una vez que ha perdido esa zona, hay un terreno que sí Rusia puede avanzar, estamos hablando de apoyo en elementos naturales y tal, porque le falta esa organización sobre el frente, ¿no? Que eso ha tenido menos en cuenta. Pero a la vez, Ucrania tiene la iniciativa tecnológica que sigue funcionando dentro de lo que cabe en la acción. Entonces, yo creo que este tipo de situación favorece a Rusia ahora mismo, por lo que tú has comentado del desgaste, pero no hay que obviar que lo que llamamos Occidente, por decir Estados Unidos, Reino Unido, Europa, tiene ahí unos paquetes de ayuda pendientes que me imagino que se abrirán y volverá a poder tener ciertas iniciativas. Entonces estamos en esto, en un conflicto estancado, congelado. Francisco, el otro Francisco, José María, pueden intervenir cuando quieran. Sí, bueno, yo quería, enlazando con lo que tú dices, ahora mismo, si esto fuera, para que nos entienda el gran público, un partido de fútbol, ahora mismo Rusia tiene el balón, ¿vale? Está en posesión del balón, pero el partido continúa, en cualquier momento lo puede perder y Ucrania retomar la iniciativa, no es fácil. Ucrania tuvo el balón hasta no hace mucho, ¿verdad? Y lo que sí, tú me decías que si se está extendida la idea, la impresión general en la opinión pública de que Ucrania está acabada y que Rusia inevitablemente arrollará y es cuestión de tiempo. Bueno, pues esa es una narrativa que los agentes de información rusos, que cuentan con terminales muy poderosas aquí en Occidente, siempre contaron con ellas, han sabido vender muy bien, han sabido vender eso que ahora llaman ese relato y esa narrativa, para dar la impresión de que toda resistencia ucraniana es estéril y sobre todo de que toda ayuda nuestra que enviemos a Ucrania que es estéril también, que es un pozo vacío, un pozo sin fondo y que abandonemos ya toda esperanza y que abandonemos a ese país, que abandonemos a Ucrania, ¿no? Entonces en esa tarea los rusos, yo creo que ahí una vez más demuestran la herencia del pasado soviético en esa labor de desinformación, de manipulación de las conciencias y tal, ¿no? Pues son y siguen siendo muy eficaces, ¿no? Bien, entonces, la realidad sobre el terreno ahora mismo es que Ucrania atraviesa por una situación delicada, muy delicada, pero no desesperada. ¿Por qué? Porque los rusos, sin duda, como he dicho antes, tienen una iniciativa, tienen el balón, están en condiciones de avanzar, pero también son presa de las, digamos, torpezas e ineficacias de su ejército, que ya son estructurales, no son de ahora, son ya casi históricas. Es cierto que han aprendido, han mejorado algo desde que la guerra empezó, pero cuando vemos los avances que intentan hacer sobre las posiciones ucranianas, aquello sigue siendo como un destrozo y un derroche de hombres y de medios espantoso, desde nuestras ópticas, ¿verdad? Y Ucrania, lo que está claro, como tú decías, es que ahora mismo tiene que aguantar apretando los dientes unos meses más hasta que las ayudas occidentales lleguen
tarde, mal, nunca, con demora y se desbloqueen, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Hablaba usted antes Sí, de esas ayudas que si llegan o no llegan. Siguiendo el símil del partido de fútbol, el problema es en qué tácticas están utilizando cada uno. Y has mencionado una cosa muy interesante. En el mar, Rusia lo está teniendo muy complicado. Por una razón. Estados Unidos lleva varias décadas desarrollando unas estrategias de escenario que ellos los llaman A2AD, que es Area de Naval, etc., que es a nivel estratégico y a nivel táctico, porque para ellos el gran enfrentamiento de su futuro es China, entonces va a ser por mar. Sin embargo, Estados Unidos ha perdido en tierra sus últimas guerras, todas. No hay ninguna que haya ganado. ¿Qué quiere decir esto? No tienen fe en sus acciones sobre el terreno. ¿Por qué? Porque es antiamericano. O sea, el americano es fútbol americano. Yo cojo el balón y hago un touchdown. Eso tiene que ser inmediato, instantáneo. Pero apretar los dientes y pegarte a tu frontera y quedarte en tu trinchera, como dice muy bien Salustiano, Rusia, que lo sabe, que no es tonto tampoco, hizo un frente de defensa de 30 kilómetros de profundidad donde la primera oleada de armamento altamente tecnificado occidental se estrelló completamente. Y ahí quedó estancado. Y él solo tenía que esperar. ¿Cuál es el segundo problema de la táctica del fútbol? Estados Unidos necesita meter un gol pronto y Rusia no tiene prisa. Digamos que a él el empate le va bien, no le importa. Sabe que mientras estén empeñados los occidentales en ese conflicto que él controla perfectamente desde dentro, no le van a abrir conflictos en otros sitios donde probablemente él sea más débil. Gran error de los vigilantes estratégicos occidentales. Yo esto a mis amigos americanos se lo cuento cuando quieran. Sí, porque ellos, en fin, estas cosas se hablan. Y esa es la cuestión. Entonces, el demasiado ruido o sea, si tú, ¿por qué te empeñas en pegarte contra un muro? Desbórdalo, ¿sabes? O sea, desbórdalo por arriba y por abajo. ¿Por qué no lo desbordan por arriba y por abajo? Es muy interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Tú sabes la cantidad de miles de millones que están invertidos por fondos de inversión americanos en tierras de producción de cereal en Ucrania? Ni se sabe. ¿Qué ha dicho Putin? Que todo el capital que haya sido invertido en la zona donde él ha liberado a su población, puesto que Lugansk y Donetsk ya se han adscrito a la Federación Rusa, ese va a funcionar, él no va a quitar nada a nadie, pero los beneficios se quedarán allí. Claro, eso no cuadra con las tecnologías de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Que lo que quieren es sacarte el dinero a ti y cotizar en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Y la segunda parte más importante, esos no van a dejar que por eso están obcecados ahí, metidos ahí. Y dice, claro, el ruso... O sea, es que les están cayendo tortas por todas partes. Yo no sé qué esperan, para decirlo claramente. O sea, como militar, yo no tengo la menor duda. ¿Y por qué no quieren entrar por el mar? Tampoco no me lo explico. En el mar los tienen dominados, porque es el mar el que controla bien América. De hecho, los barcos rusos se metieron en sus puertos y no han vuelto a salir más que para sacar... Me recordaban lo del famoso crucero argentino cuando la batalla de las Malvinas. O sea, el Belgrano, que salió un rato porque dice, tiene que salir, pobre, tiene un torpedo y lo hundieron. Y hasta luego. Y a ellos les pasa igual. Sacan un barquito, no sé qué, pum, le tiran un dron y tal. ¿Cuál es la cuestión ahí? Hay explicaciones de alta estrategia, pero yo creo que no tienen que ver con este escenario. A ver, Vamos con Francisco. Bueno, varias cosas así un poco, si nos vamos al porqué de la guerra o nos vamos al plan, o sea, el por qué está el frente... No, la pregunta era si Rusia está ahora ganando la guerra. Bueno, es que primero tenemos que ver cuál es la causa de la guerra. Es decir, las guerras es un fin político que se busca una herramienta no política, es decir, la herramienta es el ejército en vez de la diplomacia o la política. Si nos vamos a las teorías del siglo XX, bueno, casi del XIX, la que comentas del XIX, porque no estaban ni inventados los aviones ni los barcos eran eficientes. Cuando aparece la teoría, no me acuerdo el nombre, pero el defensor de la teoría del océano como medio geopolítico. Ese era Mahan. Mahan es el teórico de las flotas americanas. Es decir, podemos justificar la geopolítica de cualquier manera, ¿no? Pero también hay que justificar otros elementos, ¿no? Rusia
tiene otras causas más que el colchón, ¿no? Porque si nos ponemos quién va ganando la guerra y la causa es la amenaza de la OTAN, podemos decir que Rusia está perdiendo, porque Suecia va a entrar en la OTAN, Finlandia ya entró, y más países que sienten más vinculación con el occidente, alejándose de Rusia. Digo, en el marco europeo. Podemos ir también a razones, si queremos, de control económico de Ucrania. Es verdad que hasta el Euromaidán, en el 2014, el 50% de la economía ucraniana dependía de Rusia, y cuando se habla de la posibilidad de un vínculo económico con la Unión Europea, Rusia manda a frenar toda la unificación económica con Europa, y después viene el famoso Euromaidán en protesta, ¿no? Porque Poroshenko había solicitado o había dicho que el objetivo era unirse a Europa y de repente dio para atrás, ¿no? Y bueno, no gustó mucho. Después tenemos el otro tema, que es el concepto étnico, ¿no? Sí. Es decir, la etnicidad, ¿no? Aquí a lo mejor hay que ver el motivo del por qué. Es decir, Rusia tiene un problema demográfico bastante grave, pierde población como casi todos los países de Europa del Este desde la caída del muro de Europa del Este, y en Ucrania tiene un filón del mundo eslavo-ruski. Es decir, a él no le vale crecimientos demográficos que tiene Rusia. Los únicos crecimientos demográficos que tiene es en el Cáucaso, con población musulmana y de etnias uigures y mongolas, y su población eslava está decreciendo y tiene un colchón poblacional muy interesante, que a día de hoy son casi el 7% de la población. Si consideramos los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson como parte integral de Rusia, son el 7% de la población rusa. Básicamente podemos estar hablando, más que de una geopolítica económica, casi una guerra de depredación de recursos humanos. Es decir, está buscando gente, pero no gente de cualquier tipo, sino gente eslava que entra dentro del perfil del ruski. Que lo que intentamos es que es muy fuerte hablar esto en pleno siglo XXI, ¿no? Una guerra de anexión territorial. Cuando hablamos del Dnieper, en el objetivo primero no era el Dnieper, era el concepto de Novorosilla. Ese término Novorosilla aparece ya en textos oficiales del Kremlin en el 2014, en febrero, antes casi que el Euromaidán, y el Novorosilla llegaba hasta Odessa. Por lo tanto, no estamos ante una guerra, digamos, geopolítica porque Occidente pone en peligro Ucrania, sino porque estamos ante una guerra nacionalista, de una versión nacionalista étnica, en el cual quieren unificar a los pueblos eslavos bajo un zarato, ¿no? Bajo el zar. Y aparte hay, bueno, elementos internacionales. Es cierto que hay fondos de inversión que controlan la agricultura, pero el 20% de las cosechas ucranianas estaban compradas por empresas chinas. Por lo tanto, a lo mejor el mayor depredador de la agricultura no es exactamente Estados Unidos, sino China. El país que más cereales está comprando desde que se abre el corredor es España. Llegaba al 40% o el 50% en algunas cosas, en soja, en semillas de girasol. Por lo tanto, España podemos decir que es exportador de Ucrania y no Estados Unidos, que no le compra casi materias primas. Puede llevar beneficios, pero el comprador es España, ¿no? Quiero que esto es muy complejo, y quién gana y quién pierde hay que ver por qué se lucha. Si se lucha por territorio, el que más territorio tiene. Y lo último ya finalizo. Es verdad que esta guerra está cambiando. Los teóricos ucranianos hablan de dos momentos de la guerra. La llamada guerra de independencia, que se produce cuando se asegura la no caída del Estado. Y después está la guerra de recuperación, que es lo que intentaron el año pasado. Pero en esa doble concepción de la guerra hay disputas entre los propios ucranianos. ¿Creen que van a recuperarlo o no? Muy breve, porque tengo que hacer otra pregunta. Para apostigar y ahondar en unos conceptos muy interesantes que Francisco aportó, que tienen que ver con el concepto racial que tienen los rusos de lo que tiene que ser Rusia y la Federación Rusia, Ucrania y demás, ¿no? Entonces ellos consideran al pueblo ucraniano como un pueblo eslavo hermano de sangre del ruso, que nunca jamás se tuvo que haber separado de la gran madre patria rusa, ¿no? Y entonces para ellos, por eso la acción de invadir Ucrania la consideran no como una auténtica guerra, sino como una especie de acción policial en la cual se trata de reducir y de meter en cintura y de meter en el redil a ese pariente descarriado, que son los ucranianos, ¿verdad? Espera, no. Entonces,
¿Qué pasa? Que Putin y la élite gobernante rusa lo que no puede permitir es que exista un pueblo eslavo supuestamente étnicamente hermano del ruso, que tenga plena independencia, plena soberanía, que escoja su propio camino y que, llegado el caso, como quieren los ucranianos, alcance un nivel de prosperidad económica superior al de los propios rusos, ¿no? Porque si todo sale como debería de salir y Ucrania logra mantener su independencia y su soberanía, el camino a seguir por Ucrania es el ingreso en la Unión Europea y alcanzar un desarrollo similar al de Polonia, un país que económicamente va como una moto, ¿no? Entonces, si al cabo de unos pocos años Ucrania mantiene su independencia, su soberanía, aunque no mantenga la integridad territorial a la que aspira, pero lo que quede de la Ucrania posguerra, se integra en la Unión Europea, supera los altos de la corrupción y sigue un camino de desarrollo económico apoyado en la Unión similar al de Polonia, dejará a Rusia atrás y dejará al descubierto las vergüenzas de Rusia, ¿no? Entonces, habrá gente dentro de Rusia que querrán ser como los ucranianos y gente en Bielorrusia que querrán ser como los ucranianos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ya me callo. Muy rápido. Sí. Yo oí decir a un ruso, brutalmente sincero, decía, esta guerra nos está viniendo muy bien porque empleamos en el frente como carne de cañón a esta gente de las minorías étnicas que no consideramos que son auténticamente rusos, ¿vale? Que algún día nos van a dar problemas, pues están muriendo por la gran patria rusa y mientras tanto nuestros hijos blancos no van. Salustiano y Francisco. ¿Dónde estábamos? En la pregunta, ¿cuál era? La pregunta, ¿Quién estaba ganando la guerra? ¿Quién estaba ganando? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba ganando? ¿Quién estaba ganando? Bien, en la situación actual, esta guerra de desgaste favorece a Rusia, evidentemente, eso es impepinable. Y le favorece en dos planos. En el plano operacional, porque yo creo que el general Sudovic, ¿no? El jefe de operaciones del ejército ruso, estableció este plan con bastante antelación y creo que está preparado para sostener perfectamente el frente en diferentes líneas. Y la potencia de combate pues, es para el que quiere penetrar y romper esas líneas, fundamentalmente, para reiterar esfuerzos. En este caso, lo que está haciendo Ucrania ahora mismo es actuar sobre objetivos, incluso en territorio ruso, está actuando desde plataformas navales, sobre las plataformas navales con cierto éxito, y de alguna manera me imagino que la posibilidad de que esta guerra de desgaste no le pase factura y pueda ganar tiempo para que esos suministros, sobre todo de munición y de material y armamento, lleguen en tiempo y forma de que pueda sostener un poco más la situación. En el caso de Occidente, por irnos un poco al plano que hemos entrado antes, más geopolítico, Occidente tiene un problema, que es que no es capaz de enfrentarse, por ejemplo, ahora mismo, en el aspecto munición, no hay industria de defensa que pueda sostener el conflicto de Ucrania en Europa. Es que no tenemos capacidad de producción de munición para alimentar ese combate, porque los planteamientos de la defensa europea, eufemísticamente hablando, no existen. E incluso a nivel país, Estados-nación, tampoco. Con lo cual la contradicción es enorme. No hay capacidad de alimentar. Y estamos un poco pendientes pues, de Estados Unidos, que políticamente tiene ahora mismo también una contradicción política muy fuerte, que no sabe dónde va a acabar. Estamos en las primarias y ya vemos el juego que hay ahí. Y después el Reino Unido, que está haciendo una apuesta quizás un poquito más directa, pero estamos hablando de los F-18, estamos hablando de los misiles Taurus, estamos hablando de una serie de material que debería llegar en tiempo y forma para que se pudiera sostener el combate. Ucrania en ese aspecto lo tiene peor y el planteamiento de la mentalidad soviética que has citado, étnica, incluso de conflicto, dirigida en este caso en la Federación Rusa por parte de una personalidad de análisis compleja como es Putin, es favorecedora para sus planes, porque no tienen ese concepto, tienen ventajas sobre la contradicción pura del Occidente, ¿no? Quiero decir, ellos tienen unos planteamientos que pueden formar parte de la historia, pueden formar parte de ese nacionalismo que estamos tratando aquí, pueden formar parte de un complejo mundo de factores, pero les favorece la situación sobre el terreno. Estados Unidos, yo leí el otro día un informe que decía que Estados Unidos geopolíticamente le interesaba que Putin estuviera entretenido en Ucrania. Sí, lo decía claramente, que interesaba, que ese desgaste que tenía ahí pues era una manera de tener controlado
al personaje, ¿no? Entonces, claro, es un juego muy complejo de analizar. En el plano operacional puro y duro, hoy por hoy la iniciativa es rusa, es evidente en el corto plazo, y la única opción que puede haber es que esa formación que ha tenido el ejército ucraniano desde el 2014, desde la invasión del Donbass, y esa capacidad que han tenido de adaptación a la tecnología muy claro, incluso artesanalmente, es que hay que ver lo que se ha hecho en el territorio, es increíble. Yo cada vez me sorprendo más de cómo han podido salir incluso de situaciones en las cuales evidentemente eran los perdedores desde el minuto uno, y ese es el de incógnita. Ayer las declaraciones de Zelensky fueron un poco deprimentes, ¿no? Porque habló de las bajas reales que había habido ya en el ejército. Ya no es un tono de triunfalista, no, pero sí de cara a la población, de que realmente esto puede salir adelante. Sí. Yo le vi un poco más tocado desde el punto de vista de su liderazgo, y ahí lo que decía Paco Benavente antes, incluso dentro de la propia estructura de mando en Ucrania, pues hay problemas, y no sé, es una incógnita en el corto plazo que se resolverá, yo creo que fundamentalmente con una inmersión más importante de lo que podemos llamar Occidente en el apoyo a Ucrania, porque si no el tema sobre el terreno lo tiene difícil. Quiero preguntar una cuestión que también, bueno, pues es Vox Populi para aquellas personas que no estén tan centradas en el tema como pueden estar ustedes cuatro. Quiero aprovechar, bueno, pues el carácter de ustedes dos como militares retirados y el carácter de ustedes dos como historiadores. Vamos a ver, en ese mismo terreno donde se desarrolla la guerra, desde 1941 hasta 1945 se enfrentaron dos colosos, dos ejércitos titánicos, el ejército alemán y el ejército ruso, bien, o el ejército soviético por aquel entonces, en una guerra completamente dinámica, completamente de movimientos, de avances y contraavances, desde una operación Barbarroja hasta una operación Bagration. Bien, la guerra ha retrocedido, es decir, ha retrocedido hacia ¿por qué ha retrocedido hacia 1914 y se han enquistado líneas de defensa, trincheras, cuando debería de ser a priori más rápida, cuando debería ser a priori más dinámica, ya que los vehículos actualmente son mejores que los que había hace 80 años, los aviones son mejores que los que hace 80 años y los ejércitos son más preparados quizás que los que había hace 80 años. ¿Por qué por aquel entonces? Los avances eran avances y retrocesos, y ahora es estático. Me acuerdo que me decías en una ocasión que el nuevo comandante en jefe ruso había dicho barrera de artillería y avance de infantería, y me dijiste, de Kutuzov a nuestros días, cero, avance cero. Ya. De hecho, si ves los vídeos, que hay muchos en YouTube y en las redes, del territorio... es una llanura que se presta a los avances. No, el territorio queso gruyere. Sí, o sea, quiero decir, es tan impresionante. Sí, es un Verdún. La acción, efectivamente, que remite a tiempos no prehistóricos. Pero ¿por qué es un Verdún y no es un Bagration o un Barbarroja? Pues fundamentalmente porque la potencia de combate de ambos contendientes se equilibró. Yo creo que son dos concepciones. Esa es la respuesta. Yo creo que hay que subir al nivel de la estrategia. Ahí hay dos concepciones. Cuando tú generas teoría de defensa en una potencia, te ciñes a una filosofía que tiene que ver con tu propia historia de nación y con una serie de conceptos que trascienden, por ejemplo, hablando de los ejércitos, que nos has mencionado como ejércitos. Yo cuando entré en la Marina era un civil que no tenía ni idea de dónde me metía. Y luego hay un proceso que se llama inculturación, que es que mis profesores, los que me hicieron marino, eran marinos que en aquellos tiempos tenían entre 35 y 40 años. Posteriormente yo, cuando tuve entre 35 y 40 años, hice marinos a otros, y así sucesivamente. Ese hilo conductor, generalmente en el mundo de la alta política y en el mundo civil no se le considera, y en el mundo de la historia no lo sé, porque es que es un tema tan interno. Sin embargo, es vital. O sea, ¿por qué los tercios de Flandes fueron la mejor fuerza de combate de Europa en una nación que solo tenía unos 12 millones de habitantes, cuando todas las naciones que había a su alrededor eran de infinita mayor, bueno, infinita no, pero mucha mayor población, y igual posibilidad de recursos? ¿Qué pasa? ¿Era magia? ¿O qué? Eso se llama elan de combate. Eso tiene que ver con la alta estrategia de tu nación, ¿no? Lo que dice Francisco de la etnia es muy importante. En la zona rusa
hay tres papados, por llamarlo así, o sea, tres grandes centros de poder religioso ortodoxo, ¿no? Que es Kiev, Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Sí. Pero la esencia filosófica es la misma. El ortograma político que generó España en su acción imperial en los tiempos del siglo XVI y XVII tenía muchísimo que ver con la teoría doctrinal que vivían sus ciudadanos. O sea, yo cuando combato en el mar, cuando voy a entrar en un combate, aunque sea en unas operaciones que somos simulación de combate, cuando voy a hacer algo especialmente arriesgado, me encomiendo a mis númenes, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Sí. Y yo se lo decía muchas veces a mis compañeros, y dice, oye, ¿tú cómo consigues detectar los submarinos? Dice, yo le digo, Espíritu Santo, ilumíname que tú sé que sabes más que yo. Y luego casualmente voy y le doy al botón y ostras, y caza el submarino. Estoy haciendo una broma. Correcto. Pero vayamos a la esencia, es decir, ¿qué esencias están en combate en este momento en Ucrania? Es una nación que defiende su territorio, que es Rusia, que en este caso la defiende agrediendo a otra nación, que es Ucrania, cuyas peculiaridades ya habéis hablado, no vamos a repetir, ¿no? Sí. Que fundamentalmente tienen el mismo ortograma político religioso, porque todos son allí ortodoxos, y por lo tanto tienen unas esencias y valores comunes, ergo habrá que mirar qué influencia externa ha podido producirse para que dos pueblos que técnicamente son hermanos entren en conflicto. Bueno, a ver. Eso es polemología. Sí, vamos a polemología. En el siglo XIX el nacionalismo ucraniano ya existía. En el 1917, en 1921 hubo una guerra civil de independencia de Ucrania, o sea que no es un amor... La personalidad nacional existe. Pero que no es un amor platónico de esto. Bueno, volviendo un poco a por qué esta guerra se pasa a una guerra de trincheras, hay que también ver que las concepciones militares cambiaron. Es decir, eso que el arte de la guerra se va transmitiendo de un oficial a otro, y es cierto en la historia, pero como todo en el siglo XXI los cambios tecnológicos van más rápido que las costumbres y las tradiciones. Es decir, en Ucrania se demostró que las teorías de ¿cómo es el libro este? Guerra híbrida asimétrica. No. ¿Cuál? Bueno, ahí se me fue el nombre. Guerra multidominio mosaico. Ya. Es una forma que no se concebía en los ejércitos, y con la aparición del dron, que todo lo ve y todo lo destruye, hace que avanzar en una llanura, que dices que va muy bien para avances, es realmente lo contrario. Es decir, una llanura a día de hoy es un escenario de tiro al plato. Pero fíjate una cosa, le voy a echar una flor a mi viejo fiel infantería. No hay ninguna guerra en el mundo que no se gane si no entra la fiel infantería. No tengo dudas ninguna, pero la fiel infantería... Ya te pueden poner drones y lo que tú quieras. Sí, pero tomó Avdiivka por un túnel porque no pudo entrar por arriba. Tomó el norte de Avdiivka en un día nublado en el que no volaban los drones. Es decir, el mundo cambió mucho, y pensar que un campo lleno de cráteres es un símbolo de una gran potencia militar realmente es lo contrario. Pero que Rusia use 100 proyectiles. ¿Dónde están los infantes ucranianos? Luchando. Yo no los he visto. Hay un elemento que citaba, perdona Paco, que citaba Juan antes. Sí, en relación con el tema, tú hacías el planteamiento de cómo esa percepción que tenemos del conflicto rápido, porque las tecnologías imponen un criterio eso es un error absolutamente conceptual. Por lo que está citando Paco, por lo que ha citado el tocayo Paco de Paco, habéis citado lo mismo. Evidentemente, sin superioridad aérea es muy difícil progresar en el terreno, y encima estamos en un terreno que tiene unas llanuras muy expeditas, muy complicadas de defender. Hay ligeros accidentes naturales, que si un canal por aquí, que si una pequeña loma, pero evidentemente hay que tener superioridad aérea, y si los drones te están controlando lo aéreo, ya puedes poner ahí 2 divisiones de mecanizadas, desplegar todo el potencial humano que quieras, que te van a machacar. Y ese fuego o ese concepto táctico muy soviético del quemar el terreno, pero con poca precisión, porque evidentemente es un queso gruyère, pero no hay precisión. Si hay precisión, con el 10% de esa capacidad de fuego resuelves el problema. Entonces estamos en una situación que evidentemente
sí que ahí voy a ponerme la medalla yo, que dice Paco, de que la infantería, evidentemente, sobre el terreno, pues es un elemento de combate fundamental. Y eso está demostrándose, que realmente con una organización defensiva, con un espíritu por parte de... aunque ahora mismo Ucrania le está pasando factura el cansancio de guerra, claramente, claramente, y eso se refleja en las comparecencias de Zelensky y de sus mandos, se les ve en la expresión, porque es muy complicado mantener un esfuerzo humano de este calibre en un territorio con 2 inviernos ya encima, con unas situaciones que, claro, hoy en día la Internet entra en todos los lados, es que ves unas situaciones de una crueldad infinita, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso creo que Putin sí que tiene la posibilidad de ahora mismo ser favorecido por la situación, porque yo creo que mentalmente están más preparados para asumir esto. Ahí estamos. Ahora, espera, muy rápido. Sí, una cosina que... Estaba yo, se me acabó... Bueno, Bueno, nada, no, si no dilo tú y luego hago yo. No, Bueno, adelante. Sí, nada, un apunte muy rápido, muy corto, que una forma en la que podemos asistir al desarrollo de las guerras históricamente es, se puso siempre el símil, la espada contra, o la lanza contra el escudo. Hay épocas o momentos de la historia de la guerra en que predomina la lanza y otros que predominan el escudo, ¿no? Ahora mismo está predominando el escudo sobre la lanza, ¿verdad? Los elementos y sistemas defensivos usados en gran cantidad, de forma muy densa, muy masiva, los misiles antiaéreos, los misiles anticarros, los drones que actúan sobre vehículos, sobre blindados, sobre personas y tal, se imponen a las, vamos a llamar ya viejas plataformas. El avión era una vieja plataforma, ya podemos decir que el carro de combate blindado era una vieja plataforma, los barcos eran viejas plataformas, pero claro, ese poder ofensivo, dinámico, de pegada, de avance que proporcionaban aviones, carros, buques, en cierto modo, también, no es el mismo símil y tal, pero se ve contrarrestado y anulado por la proliferación de los medios defensivos, ¿no? Y si luego a eso lo sumamos, pues que los rusos, por ejemplo, los ucranianos menos, utilizan la táctica de sembrar el terreno con millones de minas, y el uso, que eso es muy típico de los ejércitos herederos de la vieja Unión Soviética, de las barreras de artillería y tal, pues hace muy difíciles y muy costosos y reduce al mínimo los éxitos de los avances o los éxitos de las progresiones. Se pueden lograr, como tú decías, una pequeña ruptura local, pero luego no se puede explotar. Aquí nadie explotó el éxito de ninguna toma. No, lo único que hablando un poco de lo del desgaste, no desgaste, es verdad que, claro, si analizamos pérdidas de ciudades, tomas de ciudades, es cierto que en los últimos meses para Ucrania está siendo unos malos meses, ¿no? Pero hay que ver también el por qué se está pasando por parte de Rusia de un año de defensiva en la que sufrió más pérdidas demostradas en Oryx que el atacante, que eso es algo extraño en el mundo militar. Es decir, un país como Ucrania, que no tiene aviones y no tiene superioridad artillera, destruyó más vehículos que Rusia cuando él era el que ataca, y siempre que el que ataca sufre más pérdidas, y ahora se está produciendo un ataque ruso constante y con la máxima de la guerra, está perdiendo más el atacante que el defensor. Por lo tanto, Rusia, en su concepción táctica, no lo está haciendo bien, porque está perdiendo en la defensiva y en el ataque. Es verdad que tiene más capacidad humana. Absorber dichas pérdidas. Tiene más capacidad humana, eso es cierto. Ucrania, primero hay que ver la concepción filosófica, ética, religiosa, todo nacionalismo, pero también que uno es una autocracia y otro una democracia, vale, un poco, a lo mejor un poco corrupta, pero Ucrania es una democracia en la que nosotros aquí... Vamos a definir lo de un poco corrupta porque... Bueno, ¿España es corrupta, sí o no? Tenemos ahora... un poco corrupta. Todo Occidente, Ucrania es corrupta. O sea, Vale, y Rusia también, porque es igual que Ucrania. Todo Occidente es corrupto. Vale, pues yo creo, desde mi punto de vista, la gran diferencia es que cuando nosotros vemos en Ucrania discutir sobre el mando, lo hacen en medios de comunicación, y en Rusia pues aparece un avión derribado que cae sin que se sepa por qué. El responsable de todas las defensas le quitan del mando y le mandan a Libia, a Argelia o Libia, para controlar allí a la Wagner. De repente cambian 6 veces a los jefes de la operación en Crimea, aparece Gerasimov, que ya nadie lo ve en ningún lado. Es decir, damos por supuesto que en un país hay problemas porque discuten y cambian mandos,
y en otro aparece gente tirada por los balcones, aparece gente y lo vemos normal, es decir, es un acto como normal porque como es una autocracia... Durante los 6 primeros meses de guerra en Occidente se extendió la idea de que si Ucrania caía, lo siguiente sería Finlandia, lo siguiente sería Polonia, es decir, que Rusia iba a avanzar sus fronteras hasta conseguir de nuevo todo aquel orbe soviético que tuvo en su día y que marcaba el muro de Berlín. ¿Esto podría ser así o esto es una fantasía? Es falso como una moneda de plástico, tío. O sea, vamos a ver, Occidente es el mejor cliente de Rusia. ¿Quién es el loco que ataca a su mejor cliente? No hay en la Tierra, no existe. Ese loco hipotético no existe. Nadie ataca a su mejor cliente. Existió, ¿eh? Bueno, El principal suministrador de petróleo y gasolina a Hitler era Rusia y la atacó. Los tanques alemanes entraban en París con gasolina rusa. Bueno, pero ya sabemos por qué. Pero eso es otra historia. Es que vamos a ver, hablamos en el tablero imperial con el tablero de la dialéctica de estados. Ahí es donde está, yo creo que la esencia de todo. Tanto China como Rusia promueven o propician una idea del universo multipolar, de naciones robustas, dentro de fronteras robustas, con sistemas jurídicos robustos que permitan una negociación limpia entre iguales. Si yo soy más astuto que tú, te venderé cosas más caras a mejor precio, pero no. Y ellos lo llevan a rajatabla. ¿Por qué? Porque tienen un ortograma de pensamiento que va por ahí. Yo no digo que sea bueno o malo, simplemente digo que eso es lo que hay. Y en el otro lado están, que es la teoría de la fusión cívico-militar y la integración cívico-militar. La integración cívico-militar surgió, el Pentágono está en contra, sin embargo manda en las fuerzas políticas americanas. Ellos dicen que los que tienen que dirigir la gran estrategia de una nación son las grandes multinacionales porque están permanentemente enfrentadas al conflicto de ganar y perder en un teatro de operaciones real y contante y sonante y numerizable. Y por lo tanto que las viejas historias de grandes militares que combaten y tal, que eso es el pasado. Y los chinos dicen lo contrario, y los rusos hablan como ellos, dicen, no, los que tienen que dirigir la gran estrategia de la nación son los militares, puesto que como están en la frontera de la vida y de la muerte y no tienen ningún interés crematístico, todo lo que digan va a ser por el bien de mi nación. Las grandes multinacionales mías deberán de copiar las estrategias que ellos digan y discutirlas con ellos. Y eso es lo que hay ahora. Dice, ¿quién manda en la guerra? ¿Quién manda en Ucrania en la guerra? ¿El Pentágono? No. ¿La OTAN? No. Grandes centros de pensamiento que están dirigiendo estrategias erráticas. O sea, es que dices, bueno, por intereses económicos. Dices, sí, coño, pero tío, ¿por qué le haces firmar hace 3 días o 4, ¿por qué le haces firmar a Zelensky una ley que dice que será delito de traición firmar acuerdos de pacificación con Rusia? ¿Pero cómo puedes hacer esto? ¿Desde cuándo? Eso es porque se lo pide su pueblo. ¿Su pueblo? Lo que está viendo con respecto a la pregunta. Y dos, muy importante, confundimos Ucrania, tu Ucrania, que existe y que yo la quiero, no es el Maidán. Lo que hay ahora mandando en Ucrania no es Ucrania. No es Ucrania, es una estructura de poder superpuesta, que fue capaz, por ejemplo, de cambiarle las fiestas religiosas de este año. En lugar de hacer su Pascua famosa el 6 de enero, se le hicieron hacer el 25 con Papá Noel. Joder, tío, macho. Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Yo también. Pero quieren romper totalmente lazos con Rusia y quieren parecerse a nosotros. Si quieren entrar en Europa, tendrán que dejar. Yo es que pienso que hasta incluso... Y acaba de pedir a 650.000 ucranianos que andan por el mundo que vengan corriendo a combatir porque largaron de allí, porque eran muy patriotas y muy amigos puede llegar un día en que a lo mejor abandonen. Rusia marcha 1 millón. Algo falla. Claro. La pregunta de Juan era respecto a la línea, ¿no? Pero quería yo... Sí. Es que hace mucho que no me dejaron hablar. O sea, voy con Salustiano y después vuelvo con Francisco. Después de Francisco. Adelante, Salustiano. La parte de que el continente europeo, por hablar de geopolítica y geofísica también, porque las situaciones de conflicto se producen donde se producen. Entonces, hay que reconocer que Estados Unidos, como primera potencia, que aún lo sigue siendo, tiene el Océano Atlántico por el medio, o sea, no tiene tampoco ninguna necesidad imperiosa de que esta situación le pueda producir en la parte sociopolítica, en su sociedad, mayores problemas. En el caso puramente europeo sí que tenemos que empezar a acudir
a que las sociedades europeas, desde el norte europeas hasta las del sur, recuperar un poco de pragmatismo, ¿no? De creer que realmente el conflicto es un instrumento que es utilizado por determinados tipos de regímenes en el mundo, que no todos son democracias occidentales, liberales, respetuosas de los derechos humanos y cuidadoras de los bienes públicos, sino que hay otro tipo de estructuras sociales que tienen este instrumento como un alimento propio de incluso de cohesión interna, ¿no? Yo creo que el caso de Putin es clarísimo, o sea, está actuando permanentemente en esta dinámica. Desde el minuto uno, desde la extinta Unión Soviética, todos los pasos que ha dado han sido en conflictos donde ha ido reafirmando su poder, pero con esa extensión de sus brazos. Entonces, la parte de esa línea, de esa defensa, yo creo que es disuasión, hay que recuperar ese pragmatismo, y los países occidentales, que creo, ya el otro día incluso el Banco Europeo de Inversiones y bueno, y aquí en Asturias somos beneficiados indirectamente por esta, digamos, resurgir de la industria de defensa, con 1000 empleos directos e indirectos ya en Trubia. ¿Por qué? Porque hay necesidad de fábrica de munición, de medios, de materiales de mantenimiento, y todo el mundo empieza a entender que es una necesidad de las sociedades. Entonces yo creo que la parte, digamos, puramente geopolítica que cita Paco, o de actores interesados e influyentes en los conflictos, es una parte que hay que tener en cuenta y en todo análisis hay que contemplarlo, pero yo creo más en la pregunta puramente práctica de qué es lo que va a ocurrir aquí. Es estos dos actores, hablando de actores, Ucrania y Rusia, no tienen otra finalidad que llegar por vía presión diplomática exterior e interna, o sea, algún tipo de acuerdo por parte de Ucrania, algún tipo de cesión territorial que pueda contentar, entre comillas, la parte de relato ruso, y pueda llegarse a una estabilidad, entre comillas, dentro de ese territorio, pero con grandes dificultades de futuro, porque lo que citaba José María, que es muy importante, las sociedades se van conformando como estados-nación, a veces en poco tiempo. Tampoco tenemos que tener 5 siglos de historia como tiene España, ¿no? Para decir somos una nación, y fíjate cómo estamos en el concepto interno, en el concepto interno de la situación. Sin embargo, en Ucrania sí que ha reverdecido esa situación y han trabajado más ese asunto, ¿no? Varias cosas. Primero, que este conflicto, a mí cuando me hablas de China y Rusia como estados robustos, ¿no?, a mí ya me viene a la cabeza más bien estados autoritarios. Es decir, pero robustos. Sí. Claro, Entonces hay que decir las cosas como son. Este conflicto de Ucrania es casi un enfrentamiento entre dos visiones del mundo. La visión, bueno, de los derechos individuales, con matices, porque después hay aquí muchos frenos a la libertad individual, y los países que creen en colectivismos étnicos, ideológicos, basado en un comunismo aparente en China cuando realmente es un capitalismo, o otras concepciones. Es decir, ese mundo multipolar que quiere vendernos el mundo, realmente para el ciudadano medio de la mayor parte de los países pequeños que colinden con uno grande, va a implicar que su vida se va, en un momento concreto, a estar en peligro, ¿no? Es decir, si Rusia tiene derecho a invadir a Ucrania, pues no sé, porque históricamente hubo un vínculo afectivo, étnico, lingüístico, pues seguro que Taiwán está pensando lo mismo, que China se lo va a exigir. Vietnam, que ya fue invadido por China en su momento, también. Los del Tíbet, ya ni hablemos que tengan derecho a ser independientes, porque ya tenemos que concebir que China tiene derecho a anexionarse el Tíbet y cambiarle el nombre. Podemos pensar que Mongolia, como históricamente perteneció a China, también tiene derecho a ser invadido. Bueno, a lo mejor si nos ponemos, Corea del Norte no, porque a lo mejor como se lleva bien con China. Es decir, este mundo multipolar que se nos vende como la quinta esencia de la perfección frente al mundo unipolar controlado por Estados Unidos, puede que nos lleve a más guerras y más muerte, y sobre todo en un mundo en el que unos países tienen armas nucleares y otros vecinos no. Es decir, esta guerra se ve claramente qué pasa cuando un país con armas nucleares ataca a un país sin armas nucleares. La amenaza del uso de armas nucleares es lo que frena completamente que los demás países quieran ayudar más en profundidad a Ucrania. Es decir, si Rusia no tuviese armas nucleares, o mejor dicho, si no existiesen las armas nucleares, esta guerra sería muy distinta.
Sí, querían lanzar con lo que tú comentabas. Bueno, primero, hacer una postilla. Cuando identificamos nación autoritaria y autocrática con nación robusta, yo creo que parecen robustas vistas desde fuera. Pero luego dentro de esas autocracias, dentro de esas dictaduras, hay unas grandes tensiones internas que en el momento menos pensado estallan. O sea, yo, por ejemplo, nos consta que dentro de Irán, que parece un país ahí como muy sólido, muy unido, tal, hay unas tensiones internas tremendas, que se manifiestan, que en cualquier día ahí hay una primavera persa que puede hacer que todo salte por los aires. En China, pues hombre, quedan un poco lejos aquellos sucesos de Tiananmen, pero no descartes que en un momento dado pueda ocurrir algo parecido. Y en Rusia, a ver, parece un bloque monolítico y poderoso desde fuera, pero también hay tensiones que en cualquier momento pueden surgir, aunque da la impresión de que Putin lo tiene todo atado y bien atado, ¿no? Las democracias siempre parecen más anárquicas, más caóticas y tal, pero ojo con la aparente fortaleza de las autocracias, de las dictaduras. Vamos con un dato histórico. Espera. Las no, dos Juan. veces que cayó Rusia, cayó por dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Afganistán. Sí. Lo digo porque cuando antes Francisco dijo que Estados Unidos perdió todas sus guerras, perdió las guerras a largo plazo. Terrestres. No, pero en combate no. Es decir, las guerras en la fase militar las ganó en Afganistán y las ganó en Irak. Lo que perdió fue la pacificación, es decir, conseguir que esos estados se convirtiesen en una democracia. Claro. Es decir, si el objetivo fuese anexionarlos, como está haciendo en Rusia, que se está anexionando el territorio. Por ejemplo, traje este documento que está muy interesante, es un paper de todo esto es de la guerra americana, que habla de las herramientas de rusificación. Es decir, el objetivo es limpieza étnica, lo está haciendo. Al final es más fácil anexionar territorios que darles democracia. Por eso Estados Unidos pierde las guerras, porque quiere llevar su modelo a lugares que no se lo piden. Estados Unidos gana la guerra y pierde la paz. Puede ser. Correcto. Bueno, Y Rusia, gana las operaciones militares, pero no pierde. gana la guerra. Sí. Y pierde. Y Rusia, si me corregirán los historiadores si es así, Rusia nunca ha ganado una guerra ofensiva. Hombre, ganó la Segunda Guerra Mundial. Defensiva. No, Fue atacado. ¿cómo? Llegó hasta Berlín. Sí, pero Pero se inicia con una defensa. Contragolpe. Bueno, Yo voy a intentarme, mira, No, es que no es agresor, es que nos confundimos. Es que el ortograma. Yo a lo mejor agresor peco de visión geoestratégica. Los ortogramas de tipo imperial, subimos ya a nuestro amigo bueno. Sí. O sea, si tienes un ortograma imperial de tipo generador, es diferente que, o sea, lo que hicimos nosotros, España, en toda América, fue crear sociedades políticas. Sí. A imagen y semejanza de nosotros, como Dios nos hizo a imagen y semejanza suyo, sí. pero les dimos autonomía, hubo universidades, allí estudiaron indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. China, que llevo un tiempo observándola, ha entrado por África de la misma manera, es más, nos ha copiado. Nos ha copiado las tres herramientas fundamentales del imperialismo español, y además uso la palabra imperialismo para fastidiar, porque siempre es negativa, pero para mí no, que es el camino real, la universidad y el hospital. Entonces, China ha entrado por abajo haciendo puertos, ferrocarriles, escuelas de formación profesional, centros de salud para erradicar ciertas enfermedades, hasta que se han cabreado los de aquí y entonces ha habido otra vez confrontación. Entró por América del Sur también y apareció Milei. Entonces, quiero decir, ahí tablero imperial, tablero de dialéctica de imperios. Completamente de acuerdo. Por lo tanto, quiero decir, una potencia que es íntimamente generadora nunca es agresiva. Nunca es agresiva. Bueno, no es agresiva porque considera que aquello es suyo. O sea, no, lo que lo va a hacer, joder, si entras en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la suerte, yo aparecí en el mundo de bueno porque siendo militar no había oído hablar jamás de este señor y me hicieron hacer un informe sobre el Afganistán en el año 2010, ¿no? Y de pronto me dijeron, hay un tío por ahí que escribe sobre modelo canónico y tal, y lo empecé a mirar y tal, y digo, oye, pues si esto es verdad, estos tíos se van a estrellar. Y eran los PRTs, que eran los Provincial Reconstruction Teams, que eran espectacular. La idea era espectacular, ¿eh? Eran jueces, magistrados... Equipos de reconstrucción provincial. Sí, apoyados con una fuerza de protección, pero era civil, salud, sanitaria. Y los comandó España en Afganistán. Tuvimos nosotros allí. Pero todo aquello estaba lleno de aquello. Y te dice, ¿por qué está fracasando esto? Y dice, claro, entonces me apareció el modelo canónico y digo, coño, es que están entrando por el lado malo. No están entrando por la capa basal de la sociedad, que es para que tú
Y además luego dije, y van a necesitar por lo menos 2 generaciones, 30 años. O sea, y dice, claro, no pudieron. Estoy contigo en que existen esas herramientas, pero no es lo mismo llenar de una nueva cultura ciertas culturas que otras. Claro. El mundo afgano, al igual que muchos mundos islámicos, su religión llena todos los huecos. Pero entonces, y es imposible llenarlos. ¿Quién se equivoca? Nosotros que intentamos... No, yo por eso dije que exportar la democracia no es lo mismo que anexionar territorios. Tú puedes anexionar territorios y... Estamos de acuerdo. ¿Querías intervenir? Sí, a ver, enlazando con lo que tú decías antes, yo sí que estoy convencido de que Putin desea recuperar para Rusia la antigua esfera de influencia, bien llámala zarista, bien llámala soviética, que llegaba prácticamente hasta el Elba, ¿no? Entonces, desde la cosmovisión de las élites rusas, no solo de Putin, de las élites rusas, la existencia de Ucrania es una anomalía, la existencia de las repúblicas bálticas son otra anomalía, la existencia de Finlandia y de Polonia yo creo que la ponen en duda, en el mejor de los casos aceptarían la existencia de una Finlandia y unas Polonias sojuzgadas, y entonces ahora es en lo que están, y polacos, bálticos, finlandeses y por extensión rumanos y nórdicos hacen bien en tener mucho miedo de las intenciones de Putin. Y Putin no llega más lejos porque, bueno, por la incapacidad y la eficacia de sus fuerzas armadas que se han demostrado lamentable, desastrosa. Pero, como yo digo, hay que tener más miedo a una persona que quiere matarte y no tiene pistola que a uno que tiene pistola pero no quiere matarte. Entonces, y en Europa yo creo que hacemos bien tomarnos en serio la capacidad de Rusia, más que la capacidad, no exactamente la capacidad, las intenciones demostradas, palpables, porque bueno, la invasión de Ucrania ha sido sencillamente un botón de muestra, ¿no? Para finalizar, y voy a hacer un único turno que comienzo por Salustiano. Papel de España en esta guerra, ¿cuál ha sido y cuál va a ser? El papel de España, desgraciadamente para España, está siendo muy limitado, ¿no?, en la acción política y en la acción real. Simplemente guardar las formas. No veo yo otra intención política por parte del actual gobierno español en relación con el conflicto de Ucrania. Guardar las formas. Muy diferente a la actitud de política española en relación al conflicto de Israel. Es curioso cómo la ideología manda en determinadas acciones políticas y cómo incluso se impone a la propia capacidad de entendimiento de que esto es un conflicto que afecta a todo el continente europeo y Europa debiera de recuperar o intentar buscar en sus diferentes recursos sociológicos en sus sociedades, el entender que el Miura está ahí delante. Y el Miura lo que hace es embestir, es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ponías un ejemplo que me ha causado lo de es más peligroso una persona con intención de hacerte daño sin pistola que otro con pistola que no tenga intención de hacerte daño. Pues en este caso, este Miura tiene cuernos, ¿no? Entonces, en el caso de España, yo le veo una acción muy limitada en relación de cubrir un poco el expediente. El armamento y material que se ha dado, hay algo que está en el terreno ya, los Leopard, parece ser que alguno funciona, ¿no?, sobre el propio terreno, parece ser, lo cual yo tengo mis dudas, ¿no? Y después en la parte de la industria de defensa, activarla, yo creo que las capacidades de España en este aspecto son limitadas y habría que entender que la acción, por fin Europa despertara y pudiera entender que Europa no puede limitarse a ser una potencia puramente normativa. O sea, Europa está convirtiéndose en una absoluta brutalidad normativa para todo, ¿no? O sea, y sin embargo, en el esquema fundamental, que es protección de fronteras, actuación como actor geopolítico que tenga un peso sin ser dependiente, pues está muy ausente, ¿no? Y España en esto está un poco lejos de estar en primera línea. ¿Le sorprende, y hago la pregunta a los otros tres invitados, ¿les sorprende que los rusos hayan enviado a unos agentes o asesinos a sueldo, se hayan cargado a un tipo en España y la opinión pública ha pasado por encima de ellos? A mí no me sorprende porque... yo hasta ahora eso solamente lo había visto hacer a Israel, llegar a un país,
Coger a una persona y llevársela No, secuestrada, no. llegar a un país, matar a alguien. No, el método soviético Lo hacen todos, ¿eh? Este piloto. Imaginémonos que España mandara, un comando a Bruselas, cogieran a Puigdemont y lo trajeran. Habría la de Dios. Inglaterra, sería la de Dios. Lo que tendría que hacer el Estado español. Inglaterra en Gibraltar. Estaba en su territorio. Lo que tendría que hacer, Juan, lo que tendría que hacer el Estado español es activar los excelentes servicios de inteligencia que tiene y profesionales como la copa de un pino y analizar a fondo las vulnerabilidades que tenemos de presencia de determinadas personas, elementos y organizaciones en determinadas zonas de España, que actúan de una forma absolutamente sin límite. Entonces esto es sabido, es conocido, pero vienen y tal. Este piloto, evidentemente, había cometido el pecado más mortal que se puede cometer dentro de... Estaba sentenciado. Y fueron a por él, pero es que el bloguero famoso que anunció, el ruso, que anunció las bajas, el número de bajas, apareció suicidado al día siguiente. Esto es un método puramente putiniano, ¿no? Voy con Francisco. Decía que los ingleses, desgraciadamente para todos, estaban en su terreno. Desgraciadamente para todos, en una colonia. Una colonia, no era correcto, terreno. correcto. ¿Cómo califica el papel de España? No, España ha recibido la orden de estarse quieta y va a estar quieta. ¿No? Somos esclavos o sea, somos vasallos puros y duros, por desgracia. Pero bueno, es lo que hay. Y esta guerra terminará en noviembre cuando gane Trump, y ya está, y todo el mundo lo sabe. Los líderes occidentales están muy nerviosos por eso. La ONU está muy nerviosa por eso. La ONU está empezando a recibir acosos porque ha incumplido, y eso lo están diciendo la parte contraria, o sea, los que no son occidentales, ha incumplido los 2 primeros puntos de su carta fundacional, ¿no? O sea, la 2.1 es, la ONU es una sociedad de naciones soberanas, punto 2.2, que se relacionan pacíficamente entre sí, y por lo tanto ha perdido toda capacidad de negociación. Llegará Trump, disolverá la OTAN, y España entonces recibirá la orden de clamar, como ahora clama por los palestinos, diciendo a la OTAN que vuelva a la OTAN. Bueno, yo, voy con José María y acabo con Francisco. Vale. José María. Quería ir en la línea de Salustiano para hacer ese contraste entre la actitud de España ante el conflicto de Ucrania y el conflicto de Gaza, de Israel, ¿no? O sea, en el tema de Ucrania, España está escondida, pasa desapercibida, no quiere mostrar ninguna clase de perfil, Pero en el caso de Gaza enseña la oreja descaradamente, toma partido por uno de los bandos, por el bando, desde mi punto de vista, de los terroristas, pero bueno, eso ya nos llevaría mucho más lejos. Sería para otro programa. Bien. Pero es que curiosamente, luego en el caso de Ucrania, bueno, pues lo que decíamos antes, no llamar la atención, hacer lo mínimo, lo justo para cumplir, para quedar bien con los demás. Siempre, yo una vez charlando con Inocencio Arias, el conocido diplomático español, me dice, España en política internacional tiene una norma que es hacer lo mismo que Francia, pero un poco menos. Y ahora me acuerdo de esas palabras y ahora reflexiono, después de lo que dijo Macron el otro día, España ahora qué va a hacer. ¿Seguir las palabras de Macron? Ya creo que no, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que si ahora mismo, digamos que Francia coge su fusil y encabeza una respuesta europea más contundente a lo que está sucediendo en Ucrania, porque bueno, entendemos que no se puede permitir que los rusos lleguen al Dnieper y tal, entonces, ¿qué haría España en ese caso? Yo lo dejo ahí en el aire, ¿no? Bueno, Francisco, una cosa que dijo Francisco que no comparto es el hecho de que España hace lo que le mandan sus jefes. Es decir, si el jefe es Biden manda a actuar, y de hecho muchos países europeos están actuando más que España. España es un tema, digamos, de una concepción idílica del mundo, una concepción... Alicia o unicornios felices en el mundo feliz. No es un tema de geopolítica. No quiero ser un poco faltoso, pero no llegan a elementos geopolíticos nuestros líderes políticos, en genérico, de cualquier partido. Piensan solo en el corto plazo y en un mundo feliz en el que decir a la gente que la guerra está ahí, que la guerra es inherente a las sociedades, es muy doloroso. Es mejor decir que la guerra no existe, al igual que no existen los delincuentes, al igual que los criminales no existen, que podemos quitar condenas y dar cursillos de formación a violadores. La realidad es que la violencia es inherente al ser humano y cuando el ser humano vive en colectivos es inherente a la sociedad. Y otra cosa, sí, ya para finalizar, yo creo que tenemos que tomar conciencia que lo que se tiene es el logro de la historia de una sociedad y si no se defiende desaparece.
Yo sigo al debate de que, o lo que tenemos que dejar bien claro es que no nos estamos jugando en esta guerra de intereses geopolíticos, sino concepciones de la vida, ¿no? La libertad individual o sociedades, bueno, que son más teóricamente eficientes, pero basadas en grupos oligárquicos. Digo una palabra que dijo Girkin: a Rusia le están dirigiendo una oligarquía burocrática. ¿Eso es lo que queremos para España? Bueno, pues con las palabras... Déjame hacer un matiz. Muy breve porque me tienen... Si estoy quieres, ya pidiendo el bar. si quieres la paz, ve para la guerra. Si vis paz, para verlo. Efectivamente. Eso suena muy fuerte, Sí. pero aquí mi amigo Calvo Albero, que es un coronel de ejército de Estado Mayor que escribe muy bien en geopolítica, dice: si esto le parece fuerte a las sociedades occidentales, a lo mejor lo que tenemos que decir es: si quieres la paz, trabaja para ella, pero mantén por si acaso un plan B. Nos falta plan B. No hay plan B. Muy bien. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presentábamos y agradeciéndole su presencia. Salustiano, muchísimas gracias Gracias a ti. por estar con nosotros esta noche. Francisco, Gracias a ti. muchísimas gracias. José María, Venga, muchísimas muy bien. gracias. Y Francisco, muchísimas gracias. Ellos hacen doblete en esta jornada. Tenemos explotados a nuestros estrategas particulares. Nosotros volvemos, será el martes. Mañana recuerden que tienen una cita con la Caja Negra, con Javier Neira, donde el tema será también monográfico. Caso Koldo, Ábalos y compañía. Ahí es nada. Por cierto, circula por la red, por WhatsApp y por demás, un vídeo haciendo parodia de Pedro Sánchez cual emperador romano y Ábalos cual máximo décimo meridio, que es canela en rama. Muchísimas gracias por su atención, ánimo y adelante.